Tercer audio sobre el contenido de las memorias del seminario Experiencias Internacionales en la construcción de políticas de archivos de derechos humanos. Este tercer audio contiene la primera ponencia del seminario. Esa primera ponencia estuvo a cargo de Antonio González Quintana y se tituló Archivos y Derechos Humanos. Recomendaciones, logros y desaciertos en la aplicación de políticas públicas para archivos de derechos humanos. Va en el documento en físico, va de la página 27 a la página 48 del documento de las memorias en físico. Se debe decir que Antonio González Quintana, en la fecha de publicación de las memorias y a continuación de la realización del seminario, es decir, en el año 2012, ejercía como subdirector general de archivos de la Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de Archivos de la Comunidad de Madrid, y profesionalmente era licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. El seminario se realizó en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital de Colombia, el 5 de junio del año 2012. La cita bibliográfica sería de la siguiente manera: Centro Nacional de Memoria Histórica, Seminario Experiencias Internacionales en la Construcción de Políticas de Archivos de Derechos Humanos, Bogotá, Imprenta Nacional, 2014. Las memorias hacen parte de la colección Diálogos de la Memoria las memorias completas están contenidas en 120 páginas. Se está haciendo lectura de la primera edición de las memorias, la edición de enero del año 2014. Bueno, vamos entonces ya al contenido de la ponencia. La ponencia de Antonio González Quintana está subdividida. La primera subdivisión fue titulada por su autor como Políticas de Memoria y Políticas Archivísticas. La segunda subdivisión está titulada como Archivística Transicional. La tercera subdivisión, Archivos Nacionales. La cuarta, Nuevos Archivos Independientes. Y ahí finalizan las subdivisiones. Vamos entonces ahora ya a leer el contenido de la ponencia. Entonces, Antonio González Quintana, Archivos y Derechos Humanos, recomendaciones, logros y desaciertos en la aplicación de políticas públicas para archivos de derechos humanos. Comillas. Las políticas públicas de memoria son siempre coyunturales y de corto recorrido, mientras que en general las políticas archivísticas se diseñan a largo plazo y suelen ser muy estables. Fin de las comillas. Ahora nuevamente abrimos comillas para otra cita. Descontextualizados. La mayoría de los documentos que testimonian violaciones de derechos, represión o violencia política pierden gran parte de su valor. Fin de las comillas. Los archivos son imprescindibles para el ejercicio real de la mayoría de los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración de 1948. El caso concreto del derecho a la propiedad, muy especialmente la propiedad de la tierra, explica muy claramente la trascendencia de los archivos. Ya en el comienzo de las revoluciones liberales, con la proclamación del derecho a la propiedad en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, es decir, 1789, no solo se estaba dando la pauta para la organización de los registros de la propiedad, sino que se estaba reclamando para la gestión de la ciudadanía proclamada sujeto de ese derecho de propiedad el surgimiento de lo que sería el registro civil. Sin duda, ambos, registro civil y registro de la propiedad, son los padres de los archivos públicos contemporáneos. Pero no es menos cierto que en las transiciones políticas es cuando los archivos cobran un protagonismo superior en relación con la defensa de los derechos humanos, porque están íntimamente ligados con las políticas de gestión del pasado traumático que han de afrontar los nuevos regímenes democráticos o las sociedades posconflicto. Y hablamos de derechos humanos quizá de forma muy limitativa para referirnos a los fondos documentales que testimonian las graves violaciones de derechos como los crímenes de guerra, el genocidio o los crímenes contra la humanidad.
Hay un largo camino recorrido por juristas y activistas de derechos humanos hacia el reconocimiento del papel clave que los archivistas juegan en la defensa de los mismos, camino convergente con el seguido por el mundo de los archivos y por los archiveros en particular, para acercarse a la problemática de la defensa de los derechos humanos. Ambos caminos convergentes están marcados por el trinomio que conforman memoria, verdad y justicia. Desde la eclosión del fenómeno, la reivindicación de la memoria en la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, demandando el derecho a conocer la verdad sobre las atrocidades vividas, se llegaba a partir de ese conocimiento a exigir justicia para las víctimas y condena de los responsables. El nexo que finalmente llevó a unir esfuerzos de archiveros y juristas en la defensa de los archivos lo plantearía la lucha contra la impunidad. En efecto, los archivos no habían sido objeto de la atención particularizada de los organismos de Naciones Unidas responsables de los derechos humanos hasta que fueron consagrados como elementos determinantes en la lucha contra la impunidad. En su resolución 1998-53, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconocía que la expectativa de impunidad para las violaciones de derechos humanos o el derecho humanitario animaba a tales violaciones y era uno de los obstáculos fundamentales para el respeto a los derechos. No es casual que Louis Joynet, relator especial de Naciones Unidas, planteara la definición del derecho a saber, incluyendo en el mismo el derecho a la verdad individual y colectiva, junto con el deber de recordar por parte de los Estados, definición del derecho en el marco de su estudio sobre las formas de combatir la impunidad en las violaciones a los derechos humanos. Estudio en que el papel trascendental de los archivos es asumido de manera explícita por primera vez en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha decidido establecer un relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y la garantía de no repetición, que será responsable de redactar un informe sobre el derecho a la verdad. En el marco de la 18 sección ordinaria, el Consejo de Derechos Humanos adoptó por consenso un proyecto de resolución sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, presentado conjuntamente por Perú, Argentina, Austria, Costa de Marfil, Francia, Maldivas, Marruecos, Suiza y Uruguay. Esta resolución crea un relator especial con el mandato de abordar y promover de manera integral y coherente los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición consagrados en los principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, los principios sobre el derecho a la reparación adoptados por la Asamblea General de la ONU en el año 2005 y en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esa responsabilidad ha recaído precisamente sobre el colombiano Pablo de Greiff. En forma paralela a las Naciones Unidas, en la década de 1990 comenzó el acercamiento de los organismos internacionales de los archiveros al tema de los derechos humanos al abordar la cuestión de los archivos de los antiguos regímenes represivos en el marco de la caída de los gobiernos comunistas de los países de Europa y el fin de las dictaduras africanas y latinoamericanas. Sin embargo, lo hicieron pensando más en la salvaguarda de un rico patrimonio documental que estaba en peligro de desaparecer que en el uso potencial de los documentos para la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en el curso de su misión, el grupo de trabajo creado por la Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos en su Conferencia Internacional de la Mesa Redonda de Archivos, es decir, el CITRA, Conferencia Internacional de la Mesa Redonda de Archivos, celebrada en México en el año 1993, y basado en la experiencia de sus miembros, puso la atención principal de sus trabajos no en el valor patrimonial de los documentos, sino en la importancia de utilizar esos documentos para el ejercicio de derechos colectivos e individuales. Estando en la página 32, damos inicio al primer subtítulo: Políticas de memoria y políticas archivísticas. Políticas de memoria, que es lo mismo que políticas de gestión del pasado, no es lo mismo, para hablar con exactitud, no es lo mismo que políticas archivísticas. Por definición, las políticas públicas de memoria son siempre coyunturales y de corto recorrido,
mientras que en general las políticas archivísticas se diseñan a largo plazo y suelen ser muy estables, garantizando así la confianza en los archivos como entes testimoniales que basan su credibilidad en su permanencia y neutralidad. Pero en las transiciones políticas esta diferencia requeriría de alguna matización. Como trataremos de ilustrar, las segundas son necesarias para que las primeras sean eficaces. Así podemos afirmar que las políticas archivísticas son esenciales, son incluso determinantes, son esenciales y determinantes de las políticas de gestión del pasado. Si exceptuamos el modelo adnésico del que sería paradigmática la transición española, en casi todos los restantes modelos de transición encontramos medidas concretas de justicia transicional. Entre estas, incluiríamos los juicios penales contra los responsables de las atrocidades cometidas en el régimen superado, tanto a nivel nacional como en tribunales internacionales. La creación de comisiones de verdad, el establecimiento de mecanismos de depuración de las administraciones y el desarrollo de medidas de rehabilitación de las víctimas o de reparación o compensación por el daño infligido a estas. Los archivos son necesarios para poner en marcha con garantía de éxito tales medidas de justicia transicional. Existe, por otra parte, una fuerte conexión entre las políticas de archivo y los modelos de transición política. La existencia o no de los documentos y archivos, la permanencia de los documentos que dan testimonio del horror de las violaciones de los derechos humanos y las políticas desarrolladas para la gestión de estos documentos y archivos tienen una influencia decisiva en el modelo concreto de transición finalmente resultante en todos los casos. Por el contrario, la voluntad política de olvidar o silenciar el pasado tiene consecuencias dramáticas para documentos y archivos. En los países que participan en procesos de transición de totalitarios a sistemas democráticos, la relación entre los archivos y los derechos humanos adquiere una dimensión especial. A menudo se menciona la importancia que los documentos generados en torno a la represión política tienen para perpetuar la memoria de los pueblos, porque son un testimonio insustituible de la represión que han sufrido. Pero el argumento más importante para defender la conservación de los documentos represivos en la nueva democracia radica en la importancia que tienen para las personas afectadas por la represión como víctimas, ya que serán esenciales en la nueva situación política para el ejercicio de ciertos derechos individuales, derechos tales como la rehabilitación, la amnistía, reparaciones, indemnizaciones, pensiones, la restitución de los bienes, etc. La ausencia de documentos limita la capacidad de elección, pues dificulta el hipotético trabajo que habrían que hacer los órganos de justicia transicional. Los documentos que testimonian la violación de derechos humanos deben ser conservados. Al menos las políticas inmediatas en materia de archivos deben ir encaminadas a conseguir ese objetivo. Estamos en la página 34, damos inicio al segundo subtítulo. Archivística transicional. Pero cuando esas fuentes directas sobre la violación de derechos humanos ligadas a la represión política se han conservado, pregunta, ¿se les debe dar el mismo tratamiento que a los documentos convencionales? Fin de la pregunta. Otra pregunta, ¿es aconsejable que sigan el mismo recorrido en el sistema archivístico ajustado a su ciclo vital a los calendarios de conservación tradicionales? La respuesta en principio es no. Como se ha hecho en la mayoría de los procesos de transición y como trataremos de justificar, es necesario actuar de manera inmediata y especial sobre esos conjuntos documentales que a priori han de aportar la información necesaria para desarrollar las políticas de gestión del pasado que la sociedad elija. Mediante la creación de nuevos centros o la utilización de los archivos preexistentes, los citados documentos se deben hacer accesibles. En el segundo caso, ordenando su ingreso a los archivos públicos que se consideren adecuados. Puede ser el archivo nacional o puede ser el archivo provincial. En el primero, creando archivos, institutos o centros especiales, con una enorme confusión terminológica que no ha favorecido el fortalecimiento de los archivos como instituciones claves en la democratización de los estados, creación de estos para tratar tales documentos. A la vez, es urgente regular con normas específicas el uso de los documentos para los fines determinados, ya que sus necesidades de uso se plantean en escenarios extraordinarios en los que las prácticas habituales y generales
prácticas habituales y generales no son válidas. En el tema del acceso, por ejemplo, el estudio de documentos que testimonian la violación de derechos humanos, ese estudio no puede quedar limitado por la excepcionalidad en cuanto al libre acceso que las leyes, como la de secretos oficiales, la de libertad de información, la de protección de datos o la defensa de la intimidad propias de una democracia, suelen establecer. Dependiendo de los objetivos que las políticas de gestión del pasado se fijen y de las instancias de justicia transicional que se establezcan, deberán diseñarse especiales políticas archivísticas para la transición. Pongamos el caso de un gran archivo policial o de un servicio de inteligencia que debiera integrarse al finalizar la existencia de ese organismo en los archivos nacionales. Pregunta: ¿estarían estos preparados para gestionarlos? Otra pregunta: ¿habría sido capaz el Bundesarchiv de atender los fondos de la Stasi para asumir las medidas derivadas de su legislación sobre gestión del pasado? Fin de la pregunta. Dice el autor en una cita de pie de página sobre ese Bundesarchiv de los fondos de la Stasi. La Stasi era la policía secreta. Dice, Ministerio para la Seguridad del Estado de la República Democrática Alemana, la RDA, ¿no? Bueno, sigamos, volvamos. En todo proceso de democratización de un país, al final serán necesarios nuevos centros, nuevas leyes y nuevos sistemas públicos de archivo en todos los ámbitos administrativos, porque la reforma archivística en general, al igual que la regulación de la libertad de información y de acceso a los documentos de titularidad pública, son pilares esenciales de los estados democráticos. Pero por razones de urgencia, habrá que empezar por crear los archivos especializados y específicos mencionados. Dice el autor entre paréntesis que siempre con la perspectiva de que han de ser entidades transitorias y que los fondos documentales que administren deben acabar integrándose al sistema general de archivos del país. Bueno, se cierra ahí el paréntesis. Retomemos, dice, pero por razones de urgencia habrá que empezar por crear los archivos especializados y específicos mencionados, u ordenar el ingreso a los archivos públicos de aquellos fondos documentales que testimonien la violación de derechos humanos y hacer leyes concretas que regulen el uso de los mismos. Lo que no puede suceder es que se reconozcan unos derechos, como se ha hecho en España, como la posibilidad de rehabilitación moral de los condenados ilegítimamente en los consejos de guerra del franquismo, que reconoce pues la llamada Ley de Memoria Histórica, con mayúsculas iniciales, Ley de Memoria Histórica. Y tampoco se puede hacer que los expedientes de esos consejos de guerra no estén en un archivo público a disposición de las víctimas. Los documentos que testimonian la violación de derechos humanos deben estar disponibles para el ejercicio de los derechos en democracia, derechos colectivos como el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la memoria y el derecho a conocer a los responsables de crímenes contra los derechos humanos, o el derecho a elegir libremente el modelo de transición política del país. De igual modo, derechos individuales como el derecho a la exculpación y la rehabilitación, el derecho a conocer el paradero de familiares desaparecidos en el periodo represivo, el derecho al conocimiento por cualquier persona de los datos existentes sobre ella en archivos de los organismos represivos, el derecho a la investigación histórica y científica, el derecho a la compensación y reparación de daños sufridos por las víctimas de la represión, o el derecho a la restitución de bienes confiscados, se podrán ejercer plenamente solo si, además de conservarse, los archivos de los organismos propios del régimen represivo, incluidos los de los partidos totalitarios que los sustentaron, se someten a la legislación democrática y pasan inmediatamente al control de nuevas autoridades en las transiciones políticas. Pero eso no quiere decir que no hayan de ser archivos, y que no deban ser los profesionales de los archivos quienes asuman esas políticas archivísticas de transición. La escasa credibilidad que en algunos países en transición gozan las instituciones públicas y por tanto también sus archivos nacionales o generales, no suficientemente renovados, profesionalizados y fortalecidos con recursos para la finalización de los regímenes represivos, ese descrédito ha llevado a la búsqueda de organismos alternativos a fin de gestionar los documentos relativos a la violación de derechos humanos.
Muchas veces estos nuevos entes se han puesto en manos de militantes de la causa de la democracia o de los derechos humanos, como la mejor forma de hacer patente el compromiso con las víctimas y con la justicia. Los documentos de los archivos producidos como tales por personas físicas o jurídicas en el ejercicio de sus funciones, competencias o actividades se deben tratar profesionalmente, manteniendo su contexto y respetando su procedencia y orden original. Y su gestión no puede obedecer a las mismas técnicas de los centros de documentación donde prima la acumulación de datos en torno a una misma demanda de información, independientemente de las características del documento que sostiene los datos, de la autenticidad de este y de la forma en que ha sido generado o ha llegado al dossier. La tendencia a crear centros híbridos dirigidos y gestionados por militantes de los derechos humanos o de las organizaciones de oposición y no por archiveros es una mala solución. Son los profesionales de los archivos, los archiveros, los que saben tratar convenientemente los documentos de archivo y los que tienen conciencia de que su valor como testimonio está medido por la forma en que se traten. Descontextualizados, la mayoría de los documentos que testimonian violaciones de derechos, represión o violencia política pierden gran parte de su valor. Es importante recordar que la opción de recurrir a instituciones especializadas para tratar profesionalmente los grandes archivos de las desaparecidas policías políticas es altamente recomendable para potencializar el uso de estos documentos en pro de la justicia y de las reparaciones de los daños causados a las víctimas de la represión, sin hacer caer esa responsabilidad sobre los archivos nacionales o generales, ya habitualmente escasos de personal y de medios para afrontar su labor cotidiana y claramente incapaces de incorporar en algunos casos cientos de miles de metros lineales de nuevos fondos. Pero esa actuación debe tener un carácter transitorio y el fin de los fondos documentales de las policías políticas debe ser el de los archivos nacionales o generales, una vez pasado el periodo de su máximo uso administrativo por las instituciones o figuras de la justicia transicional. El autor dice que, por ejemplo, desaparecidas policías políticas, como el caso pues, de la Stasi en Alemania, en la RDA, o el caso de la KGB de la Unión Soviética de entre 1954 y 1991, el Comité para la Seguridad del Estado, la KGB, Centro de Inteligencia y de Policía Secreta. Sigamos. Pero en ningún caso parece justificado crear archivos particulares para gestionar fondos documentales de escaso volumen y menos aún dado que hay pocos documentos oficiales, juntar esos archivos de pequeño volumen con libros, periódicos, colecciones de folletos, recortes de prensa, reproducciones de documentos de otros archivos, fuentes orales, piezas de museos, en conjuntos temáticos que lleguen a ser aquellos irreconocibles. En esos casos parece más lógico incorporar esos fondos documentales pequeños a los archivos generales y que las instituciones creadas para gestionar el pasado dirijan más sus esfuerzos hacia la formación de centros de referencia sobre las fuentes de la represión, ubicando estas en el lugar natural más adecuado del sistema archivístico y poniendo al servicio de la justicia las comisiones de verdad, las víctimas o los usuarios en general, no solo las referencias a la localización de las fuentes de interés en cada caso, sino también los medios para suministrar pruebas a los tribunales o que deban iniciar los procedimientos de habeas data o de aportación de certificaciones que las víctimas deban acompañar a sus demandas de reparación. El ejemplo del Centro de Referencias sobre la Represión, dice el autor entre paréntesis, memorias reveladas, fin del paréntesis, el ejemplo del Centro de Referencias sobre la Represión, creada por el Consejo Nacional de Archivos de Brasil y vinculado al Archivo Nacional, es sin duda el modelo más adecuado. ¿Por qué? Porque rentabiliza recursos, unifica las fuentes de información y normaliza los procesos de descripción,
tanto en los fondos de los organismos represivos, fundamentalmente los de las delegaciones de orden político y social, existentes en los archivos públicos de los estados, como de los documentos del Servicio Nacional de Informaciones ingresados en el propio Archivo Nacional por decisión del presidente Lula da Silva. Bien, estando en la página 39 damos inicio al tercer subtítulo, Archivos Nacionales. Además del citado caso de Brasil, en otros países los archivos nacionales han recibido al cabo de un tiempo los fondos de los organismos represivos. Fue el caso de Portugal, donde los archivos de la Policía Política Represiva, es decir, la Policía Internacional y Defensa del Estado, según sus siglas puede leerse como PIDE, Policía Internacional y Defensa del Estado, esa Policía Política Represiva y la Legión Portuguesa, así como el propio archivo personal del dictador António de Oliveira Salazar, ingresaron en los archivos nacionales Torre do Tombo. Los archivos nacionales se llaman en Portugal Torre do Tombo, tras 25 años de la caída de la dictadura salazarista. Y República Dominicana, donde transcurridos 40 años de la finalización de la dictadura de Trujillo, el Archivo General de la Nación recibió la parte del Fondo Documental de la Presidencia de la República correspondiente a ese periodo, incluido el archivo personal de Rafael Leónidas Trujillo, así como los fondos del Partido Único del Régimen, es decir, el Partido Dominicano. En diferentes países, finalizado el régimen represivo, los viejos archivos policiales se han vinculado, al menos administrativamente, a los archivos nacionales, incluso mantienen el documento físico en el lugar de su ubicación original. En España, la sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional pasó en 1979 a convertirse en sección independiente del Archivo Histórico Nacional, en la misma sede que ocupaban los servicios documentales de la presidencia del gobierno durante el régimen franquista. En Guatemala, el Archivo Histórico de la Policía Nacional, puesto tras su localización casual en 2005 bajo la responsabilidad del Procurador de los Derechos Humanos, pasó en el año 2010 a formar parte del Archivo General de Centroamérica. Eso sí, sin cambiar la ubicación física de los documentos que permanecen en las antiguas dependencias policiales. Cuarto subtítulo, Nuevos archivos independientes. Pero lo más frecuente es que para la gestión y administración de los grandes fondos documentales creados por los entes represivos, asistamos a la creación de otro tipo de instituciones del orden archivístico o no del orden archivístico, pero instituciones totalmente independientes de los archivos nacionales. Entre estas instituciones son de destacar los, comillas, nuevos archivos, fin de las comillas, de los que el ejemplo principal nos lo ofrece Alemania con sus mayúsculas iniciales, Comisionado Federal para la Administración de los Archivos de la Stasi. Este nuevo organismo, concebido como un ente claramente de transición con fecha de caducidad, nacía en 1991 junto con una ley especial para regular el uso de los archivos del Servicio de Inteligencia de la RDA, mayúsculas iniciales, la Ley sobre los documentos del Servicio de Seguridad del Estado de la antigua República Democrática Alemana, también conocida como Ley de los Documentos de la Stasi. La ley es datada en el 20 de septiembre de 1991. Poner los documentos de la Stasi bajo la administración de un comisionado federal elegido por el Parlamento alemán y convertir con la citada ley el archivo de la Stasi en pieza esencial para desarrollar políticas de justicia transicional en Alemania, supuso una auténtica revolución en las políticas archivísticas de transición. El ejemplo alemán sería una referencia básica para las transiciones en los países excomunistas de la Europa Central y del Este, que crearon sendas instituciones archivísticas especiales para administrar los archivos de los extinguidos servicios secretos. A partir de la Ley de Archivos de la desaparecida Stasi,
otros países de Centroeuropa han tratado de crear estructuras similares a las del Comisionado Federal para la Administración de los Archivos de la desaparecida Stasi, conocida popularmente como Oficina Gauss por el nombre de su primer comisionado federal, el reverendo Joachim Gauss. Bien, a partir de esa ley de archivos de la desaparecida Stasi, otros países de Centroeuropa así se encargaron de crear otras instituciones, así como de producir leyes que, inspiradas en la alemana, permitieran la investigación sobre la existencia de antecedentes como agentes o colaboradores de las policías políticas, de políticos y responsables públicos en los nuevos regímenes democráticos, conocidas como leyes de ilustración. Vamos a una cita de pie de página. Antonio González dice que esas leyes de ilustración es el proceso de gobierno que regula la participación de los excomunistas, especialmente informantes de la policía secreta comunista, en posiciones políticas o en puestos de la administración pública en el periodo posterior a la caída del régimen. De manera más amplia, se aplica en el proceso de las naciones que se ocupan de pasadas violaciones de los derechos humanos o las injusticias que se han producido. El término lustración está tomado de los rituales romanos de purificación lustro. Bueno, fin de la cita de pie de página, volvemos al resto del texto. En la República de Lituania se creó en 1990 el Archivo Especial de Lituania. Se creó para administrar el archivo del KGB de la desaparecida República Socialista de Lituania. En 1991 la República Checa aprobó 2 leyes de depuración o de ilustración, con las que, como en Alemania en el caso de la Stasi, pretendía evitar la presencia de antiguos funcionarios o colaboradores de la Stasi. El Servicio Secreto de Seguridad de la KGB, el Servicio Secreto de Seguridad en la era comunista, evitar ellos en los puestos directivos de los organismos del Estado, tales como el Ejército, la Policía y los servicios penitenciarios. Y en 1995 fue creada la Oficina de Investigación y Documentación de los Crímenes del Comunismo de la República Checa, con plenos poderes para instruir, perseguir y recoger documentación sobre los enunciados crímenes. Vinculada a la policía, esta oficina intervenía como órgano legal en los procesos judiciales abiertos contra responsables de tales violaciones de derechos humanos, debiendo aportar las pruebas pertinentes junto con el auto de acusación, aportando todo esto aportados al juzgado. En el año 2007, las funciones de la oficina las heredó el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, dependiente del Parlamento y no de la policía, lo que garantizaba una mayor ecuanimidad en el trabajo. Los archivos de la policía política y de otros órganos de espionaje, antes diseminados por los Ministerios de Interior, Defensa y Justicia, se unificaban también bajo la administración de este instituto. En 1996 se aprobó en Hungría la Ley de Ilustración, con mayúsculas iniciales, Ley de Ilustración. Se aprobó tras un primer intento fallido en 1994 y se fundó entonces en 1996 la mayúsculas iniciales, Oficina Histórica, oficina que habría de conservar los documentos de los servicios de seguridad del Estado. Esa, comillas, oficina, fin de las comillas, en el año 2003 se transformó en Archivos Históricos de la Seguridad del Estado. Esto en rigor a la Ley Tercera del año 2003 sobre desclasificación de las actividades de los servicios secretos del régimen comunista y del establecimiento de los archivos históricos de la seguridad del Estado húngaro, que seguía la pauta marcada el año anterior por la ley aprobada en Eslovaquia el 19 de agosto de desclasificación de las actividades de las autoridades de seguridad del Estado en el periodo entre 1939 y 1989 y de creación del Instituto Nacional de la Memoria o también conocido como Ley de la Memoria Nacional.
En Polonia, en 1998, se creó el Instituto Nacional de la Memoria y también se creó la Comisión de Persecución de los Crímenes contra la Nación Polaca. El 7 de diciembre de 1999, mediante una ley, se aprobó en Rumania la creación del Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate. Estando en la página 42, damos inicio al quinto subtítulo. Fue nombrado por Antonio González de la siguiente manera: Centros de Memoria, Centros de Documentación. Están unidos esos dos conceptos mediante un slash. Centros de Memoria, Centros de Documentación. Si los nuevos archivos de la Europa Central y del Este gestionaban el uso de los documentos de las policías políticas en las respectivas transiciones, en América Latina o en África, las necesidades inmediatas se planteaban en primer lugar en localizar esos documentos producidos por las entidades policiales y militares que protagonizaron la represión, o en su defecto, salvaguardarlos de las entidades de oposición y de los organismos de defensa de los derechos humanos, para así intentar llegar a la verdad de lo ocurrido y a la justicia a partir de fuentes alternativas. Bien, tal parece que esto está mal escrito. Repito, dice salvaguardar los archivos de las entidades policiales y militares, salvaguardarlos de las entidades de oposición y de los organismos de defensa de los derechos humanos. Es una contradicción. Lo que parece correcto debería ser recuperar, salvaguardar archivísticamente los archivos de las entidades policiales y militares. Lo correcto debería ser, o en su defecto, salvaguardar los archivos de las entidades de oposición y de los organismos de defensa de los derechos humanos. Pero bien, yo quiero aclarar que estoy haciendo una lectura textual. Sigo. Estoy en la página 43, sigo con la lectura. En este punto, las iniciativas de la sociedad civil han marcado una vía de actuación con ejemplos como los de la Vicaría de la Solidaridad en Santiago de Chile, o como Memoria Abierta en Buenos Aires. Precisamente fueron las dificultades iniciales para acercarse a la consulta de los documentos oficiales las que inclinaron a las transiciones latinoamericanas a buscar la verdad a través de comisiones de investigación, las que se conocerían como comisiones de la verdad. La primera, la argentina, CONADET, o en sus siglas se lee como CONADET, pero el nombre completo es Comisión Nacional de Personas Desaparecidas. La primera comisión de investigación, CONADET, de Argentina, creada en 1983 y presidida por Ernesto Sábato, en el gobierno de Raúl Alfonsín. Y la segunda, la que ya incorporaría el título, luego tantas veces repetido, fue la chilena Comisión para la Verdad y la Reconciliación, presidida por Raúl Rettig durante el gobierno de Patricio Aylwin, no lo sé. Cuando no han sido buscados los documentos ni ha habido intención de usarlos en alguna línea de justicia transicional, los hallazgos, como hemos visto en Paraguay, Argentina o Guatemala, han tenido que ser asumidos desde la improvisación de soluciones. Así, en Paraguay, localizado gracias a la intervención judicial tras una denuncia ciudadana, el mayúsculas iniciales Archivo de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, más conocido con el nombre La Técnica, de Alfredo Stroessner, sería adscrito para su gestión y administración al Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, creado ad hoc y vinculado a la Corte Suprema en Asunción, Paraguay. Tras la localización del archivo de la División de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires en el año 2000, en la ciudad de La Plata sería creada por el gobierno de la provincia la Comisión Provincial por la Memoria, comisión pionera de las instituciones de memoria en Argentina, experiencia que más tarde se extendería por el resto de administraciones del país, con el Archivo Nacional de la Memoria a la cabeza,
ubicado actualmente en la que fuera sede de la Escuela de Mecánica de la Armada, quizá el principal centro de detención ilegal de los usados por la Junta Argentina en la dictadura de entre 1976 a 1993. En Guatemala, la localización en forma casual en el año 2005 de los archivos de la Policía Nacional por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el curso de una investigación totalmente ajena al tema de los archivos policiales, puso en manos del Procurador de los Derechos Humanos este importante fondo y con la autorización judicial pertinente comenzó a organizar y describir el material. Pasados 5 años, esa situación inicial, improvisada y que sirvió para recuperar el archivo policial, hubo de cambiar para dar institucionalidad a la existencia y al uso de esos documentos por el público en general y por las víctimas de las violaciones de derechos en particular. Así se incorporaría legal y formalmente, como ha quedado ya señalado, al Archivo General de Centroamérica del Ministerio de Cultura, si bien manteniendo su administración independiente. Exceptuando el caso guatemalteco, en el resto de países iberoamericanos en donde esta solución se usa como alternativa de referencia, los centros de memoria usados para gestionar unos fondos minúsculos en cuanto al tamaño, se van a plantear el objetivo ampliado de recopilar cuanta información sea posible sobre el periodo de la represión con fuentes de toda procedencia. Es en ese intento en el que la figura del archivo se diluye a favor de una entidad híbrida, entidad donde los documentos de archivo pierden su valor contextual. En el año 2003, el gobierno de Néstor Kirchner creaba el Archivo Nacional de la Memoria en la ciudad de Buenos Aires. En la voluntad de acabar con las leyes de punto final y obediencia debida y abrir nuevamente los juicios contra los responsables de crímenes contra la humanidad, los archivos estaban llamados a jugar un papel esencial en el apoyo a los tribunales de justicia con el aporte de pruebas documentales. Nacía así el Archivo Nacional de la Memoria con los siguientes fines, comillas: preservar informaciones, testimonios y documentos necesarios para estudiar el condicionamiento y las consecuencias de la represión ilegal y el terrorismo de Estado en la República Argentina, su coordinación con los países del Cono Sur y sus demás manifestaciones en el exterior, y contribuir a la coordinación regional y subregional de los archivos de derechos humanos. Y de desarrollar los métodos adecuados, incluida la duplicación y digitalización de los archivos y la creación de una base de datos para analizar, clasificar y archivar informaciones, testimonios y documentos de manera que puedan ser consultados por los titulares de un interés legítimo dentro del Estado y la sociedad civil en un todo conforme a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes y reglamentos en vigencia. Fin de las comillas. Para conseguir tales fines se le daban atribuciones para, comillas, tener acceso directo para los fines y objetivos de este decreto a los archivos de los organismos integrantes de la Administración centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo las Fuerzas Armadas y de Seguridad, requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos sobre la materia de este decreto, obrantes en sus archivos, los que deberán cumplimentarse en el término que se fije en el requerimiento y conforme a las normas legales en vigencia. Recibir nuevas informaciones, testimonios y documentos relativos a la materia del presente decreto. Centralizar en el ámbito nacional los archivos existentes en esta materia, incluidos los archivos de la CONADET, los de la Secretaría de Derechos Humanos y los de las leyes reparatorias 24.043, 24.411 y 25.192, custodiados en la Secretaría de Derechos Humanos, y ofrecer a los estados provinciales, municipales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la coordinación de los archivos locales. Fin de las comillas. Estas atribuciones han provocado dualidades en las actuaciones, por cuanto chocaban con la estructura tradicional de los archivos argentinos y principalmente con las competencias del Archivo General de la Nación. La extensión del modelo a las provincias daría lugar a que esa dualidad de competencias se planteara también con los archivos provinciales. A pesar de todas las dudas expuestas sobre la viabilidad de estos centros y archivos de memoria,
Lo cierto es que han aportado un innegable dinamismo en la actuación pública hacia los documentos que testimonian las violaciones de derechos humanos y han colaborado de forma eficaz con la justicia. La actitud proactiva de estos centros en la investigación de casos sobre los propios fondos custodiados y el compromiso con la defensa de los derechos humanos deben valorarse muy positivamente. En contra de los centros y archivos de memoria estaría el que se gestionen sin profesionalidad archivística, lo que implica descontextualización de los documentos y pérdida de credibilidad. Contextualización de documentos y credibilidad tan necesaria cuando los documentos han de usarse como pruebas en los tribunales. Ahí el archivo que garantice la cadena de custodia y la constante contextualización de cómo y dónde se produjeron los documentos y que a su vez explique su forma de ingreso, tiene mayor probabilidad de no ver cuestionados sus aportes a la justicia. La experiencia de archivos y centros de memoria ha llegado también a extenderse al campo de los museos, como en el caso del Museo Nacional de la Memoria y de los Derechos Humanos en Chile, creado en Santiago en enero del año 2010. Nacido para dar testimonio de lo ocurrido en la dictadura de Augusto Pinochet, a la manera del Archivo Nacional de la Memoria de Argentina, el Museo Nacional de la Memoria y de los Derechos Humanos de Chile custodia los fondos de las comisiones chilenas de la verdad, no solo de la ya citada Comisión Retit, sino también las comisiones González Poblete, creada en 1992, y de la Comisión Balech, creada en 2010. Dice el autor entre paréntesis de los fondos de la Comisión González Poblete de creación del año 1992, dice que mayúsculas iniciales, Comisión Nacional para la Reparación y la Reconciliación. Y sobre la Comisión Balech, dice entre paréntesis, Antonio González dice, Comisión Asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura. Sigamos. También en Argentina, en alguna provincia como Rosario, se creó un museo de la memoria. Igualmente, la Intendencia de Montevideo, en Uruguay, creaba su Museo de la Memoria. En República Dominicana y en Timor Este se han creado museos memoriales de la resistencia contra las dictaduras. Múltiples fórmulas, por tanto, las que existen para una finalidad común: la finalidad de gestionar los documentos para favorecer el conocimiento de la verdad y la actuación de la justicia. Para finalizar, me gustaría decir que es precisamente el carácter militante y de compromiso con los derechos humanos que han demostrado los centros de memoria los que nos debe motivar a los archiveros en general a reivindicar con fuerza la profesionalidad a la hora de tratar los documentos de la represión política, pero fortaleciendo nuestra postura con un claro compromiso ético con los derechos humanos. Pregunta: ¿qué cambio necesitamos al respecto? Mi opinión es que debemos asumir un código ético, o que debemos ampliar nuestro código ético ya existente, para que queden claros dos principios básicos. El primero: que jamás ayudaremos con los documentos de archivo que gestionamos o custodiamos, que jamás ayudaremos a cometer abusos contra los derechos humanos. Y el segundo principio básico: que no destruiremos pruebas documentales que testimonien genocidios, crímenes de guerra u otras graves violaciones de los derechos humanos. La independencia del archivero para el buen uso de los documentos es lo que estaría en juego. A ese compromiso debe ir unida una total proclamación de independencia en la aplicación de las leyes, de manera que los archivos no puedan ser usados por el poder público o el poder político para imponer vetos, silencios o actuaciones censurables, no solo desde el punto de vista ético, sino incluso claramente delictivos. Estando en la página 48 finaliza la ponencia de Antonio González Quintana y también se le da fin a este audio. Gracias.